Yo soy Gianmarco. Sé cuando tienes miedo, sé cuando el llanto inundará el encanto, sé cuando me hablas, cuando no quieres descifrar tu pensamiento, el que te obliga a no quererme amar. Sé cuando estás con él, cuando te tardas en volver, sé que me ves pasar por tu ventana y recordar que es de tu vida, yo aquí sigo igual, tratando de olvidar. Tratando de olvidar. Conozco todas tus posturas en ocasiones oportunas, y cuando le haces el amor volteas mi foto de tu velador. Sé que piensas en mí cuando tu pecho se envenena en mí. Te pertenezco hasta la muerte aquí. Tengo esta pena que me quema, y a donde vayas sé que pensarás en mí. Gianmarco, el señor Joel Cuba. ¿Está bien? ¿Estás cómodo? Sí, claro. Cambiamos de lugar, si quieres ponga el micro ahí. ¿Le provoca? Sí, sino que está cayéndose. ¿Estaba cayéndose? No, pues ahí ponga. Muy bien, ¿cómo se sintió usted con la canción Sé que piensas en mí? Se la dedicó a su madre. ¿Su madre siempre lo ha apoyado con la música? Bueno, claro que sí. Se lo he dedicado porque siempre pienso en ella. Lógicamente la canción, la letra no se acomoda mucho, pero mi mamá siempre está en mi corazón. Un abrazo, mamita, te adoro mucho. Siempre va a estar en mi corazón. ¿Cómo se llama tu mami? Jacqueline. Señora Jacqueline, póngase de pie, ahí tiene el micro, por favor. Señora Jacqueline, ¿tiene algunas palabras para Joel? Claro que sí. Yo sabía que tú vas a llegar mucho y mucho, muy alto, hijo. Ahorita estoy emocionada, pero yo sé que vienes con todo el valor del mundo. Y ahí tienes a todo tu público. Ellos están contigo. Te amo, Gianmarco. Solamente una pregunta, señora Jacqueline. Evidentemente es un buen hijo. ¿Qué hace él para ser buen hijo? ¿Se preocupa por usted? ¿Está pendiente de sus cosas? ¿La llama siempre? ¿Viven juntos? Sí, mi mamá justo ha venido para acompañarme, para darme fuerza. Y sí, en Arequipa siempre estamos ahí apoyándonos en familia, siempre unidos. Claro que sí. Nosotros somos una familia, junto con mi esposo, mis otros dos hijos. Lo que hemos querido siempre es que tengan un buen corazón. Joel es de un corazón muy, pero muy noble. Y yo sé que se merece todo lo mejor. Y así como, Claro que sí. así como canta, aparentemente sí tiene un buen corazón. Claro que así que sí. felicitaciones porque aparentemente
no sabemos todavía, ha hecho un buen trabajo. Palmas para usted, por favor. Muchas gracias. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. ¡Viva Gianmarco! ¡Para adelante, hijito! Claro que sí. Muy bien, Joel. Arequipa. Cuando vuelva a Arequipa, ¿usted cree? Ya una vez se fue el dinero a Arequipa. ¿Esta vez se irá de nuevo para allá? Eso espero. Voy a dar todo de mí para que el dinero vaya a Arequipa. Muy bien. Preparados entonces para continuar. Escuchamos la opinión de Mari Carmen Marín. Muchas gracias, Adolfo. En el casting nos sorprendiste a todos. Y en tu primera y en las presentaciones que has tenido aquí, no sentía que superaba lo que habíamos escuchado en el casting. El día de hoy empezamos un poquito tímidos y dije, uy, no. Y de la mitad para el final salió el Gianmarco que quería escuchar. ¡Bueno! Hay que tener cuidado, hay que concentrarse. Yo sé que es la primera vez que estás en un escenario, la presentación de las cámaras y de la televisión no es fácil. De verdad, solamente los que están parados ahí saben qué es lo que realmente se siente. Hay que tener cuidado con la afinación y con los tiempos, porque después la voz y los vibratos y la voz dulce de Gianmarco están. Hay que enamorar, todas sus canciones son románticas, hay que interpretar. Y estás en el camino. Muy bien hoy. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Aprovechamos para mandarle un fuerte saludo a Gianmarco Cineao, gran amigo, gran cantante, y acá su super imitador. Fernando Armas, lo escuchamos. Y uno cuando es imitador se fija en los detalles, en el rostro del original, ¿no? Y Gianmarco hace con su voz lo que él quiere, acomodándose a sus canciones, no va de la nota alta a la nota baja, graves, agudos, inclusive el piquito lo pone hacia adelante, sonríe, y eso hace que tenga un estilo particular de Gianmarco. Hoy día has hecho una gran presentación y está muy cerca de ser el Gianmarco que queremos. Muchísimas gracias, Fernando. Ricardo, escuchamos su opinión. Bueno, probablemente mis evaluaciones en este momento no sean de lo más popular, porque yo sí tengo que separar tu presentación del día de hoy en dos partes. En primer lugar, mencionar que siempre es muy difícil vivir a la altura de la promesa que vimos el día del casting en el Teatro Ateneo de Arequipa, cuando apareciste y de verdad todos nos quedamos impactados. Desde entonces tus presentaciones en Yo Soy no han estado a la altura de ese primer casting. Creo, sin embargo, que diligentemente has estado haciendo tu trabajo poco a poco para estar a la altura del cariño que el público te tiene. La gente te ha salvado varias veces de la sentencia y tiene que ver con el cariño que tú te has ganado, pero tienes que estar a la altura de eso. La primera mitad de tu presentación, lamentablemente, no lo está. He estado desafinado y no he escuchado la voz de Gianmarco. La segunda mitad de la presentación, en cambio, cuando de verdad agarraste el feeling y de ahí te fuiste para el final, por fin hoy apareció en esa segunda mitad la voz de Gianmarco que escuchamos en el casting. Y se afinó. Yo creo que hay algo que tú tienes que buscar para darnos eso en toda tu presentación, en todas tus presentaciones, porque si va a ser disparejo, no sé cuándo puedas controlar la competencia, pero si está a la altura de esa segunda mitad, yo creo que tenemos Gianmarco para rato, pero depende de ti. Muchísimas gracias. Esas opiniones del jurado son muy pero muy válidas. Éxitos, caballero, por favor, a tomar asiento. www.yosoy.pe. Vote por su favorito, evite que se vaya a sentencia.